Olis, aparezco, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén súper bien y sí, me voy a quejar de una de las cosas recurrentes que, bueno, me ven quejarme en todos los videos. Por Dios, la iluminación, son las 6 de la tarde, ¿a ustedes les parece? Es como si fueran las 11 de la noche. Me estoy ayudando con un pequeño arito de luz porque mi labial es violeta y seguramente ustedes lo están viendo negro, así que estamos como en una onda darks. Espero que no les moleste, quizá a algunos les gusta más esta onda así como un poco más oscurito o tenue. Y bueno, hoy es 17 de junio y recién ahora estoy grabando el wrap up de mayo, así que pasaron varios días, varias semanas. En total leí 28 libros, creo que es una cantidad bastante decente teniendo en cuenta, ¿no?, con los números con los que venían los wrap-ups anteriores, y este mes vengo mejor también. Pero bueno, nada, vamos a charlar un poquito de esto. Les advierto que yo soy como muy fotosensible, esta luz blanca me deja ciega, así que si me ven que estoy como eh, mirando a la nada, es porque básicamente me encandila la cosa esta. Se hace lo que se puede. Bueno, leí 28 libros en mayo. Muchos de estos ya los charlamos en el video de hace bastante de leyendo recomendaciones de suscriptores, así que ustedes ya saben que los menciono así nomás, porque obviamente en ese video hablo un poco más a profundidad cada uno. Entre esos tenemos La cresta del león, Tres mujeres, la tarántula, Crowley, Hospital Británico, El sueño de un hombre ridículo, Strange Tales from a Chinese Studio, The Paper Menagerie and Other Stories, The Gargoyle, Through Scarlet Threads, A Short Story, bla bla bla, Rashomon and Seven Other Stories, El desierto y su semilla, Men Who Hate Women, El proceso, y creo que hasta ahí estamos. Creo que todos esos son los que leí para recomendaciones de suscriptores parte 9. Bueno, después ahora sí vamos con mis lecturas elegidas. Leí este libro pequeñito que lo tenía pendiente hace un montón, que lo compré en la Feria del Libro, que es de Editora Las Furias. Es una editorial, o bueno, editora bastante chiquitita, que son los que publicaron el último libro de Pizarnik. Y bueno, ustedes ya saben que a mí Artaud me gusta mucho. Y este es Fragmentos de Diario de un infierno, de Antonin Artaud y Javier Galarza, y me gustó un montón. También tiene una parte donde las hojas son todas negras. Nada, es chiquitito, pero la verdad es que me gustó un montón y tenía ganas de leerlo. Y obviamente la única manera de acceder a este libro era comprándolo, así que lo conseguí en la Feria del Libro. Me gustó un montón. Teniendo en cuenta aparte que este es un año, lo vamos a hablar mejor en el reporte de lecturas, que creo que lo voy a subir después de este video. Es un año de lecturas muy malas, entonces cuando hay una lectura como dentro de todo buena es como wow. Como wow, esta es literatura. Bueno, también leí El Dalí de Amanda. Este es un libro que básicamente nos habla desde la perspectiva de Amanda, justamente, que tuvo una relación o un vínculo muy largo con Dalí. Fue como una especie de amiga, pero bueno, fue como un vínculo bastante extraño. Entonces nos habla sobre el Dalí que ella conoció a lo largo de todo el libro. Me gustó bastante. A mí Dalí es una figura que siempre me interesó. El tema de Dalí y Gala, que también es algo que yo he analizado astrológicamente, la sinastría entre ambos, que es muy intensa. Todos los astrólogos creo que conocemos la sinastría entre Dalí y Gala, y es como una sinastría muy intensa, así que nada, es un libro que me gustó. También leí este, que me lo compré, así que ustedes saben que cuando yo me compro algo es porque me gustó y digo, wow, esto es verdadera literatura. Miren esta edición, por favor, me salió creo que 5.000 pesos en Mercado Libre, o sea, maravilloso. Estamos hablando de Miguel Strogoff, de Julio Verne, estas ediciones de la colección Hetzel que son preciosas. Bueno, cuestión. Este libro me sorprendió mucho. Ustedes saben que a mí generalmente me gusta Julio Verne y disfruto de la mayoría de sus historias. Me gusta mucho escucharlo en formato audiolibro porque al ser aventura y todo eso es como un libro que está... Son libros que están muy buenos como para escuchar en audiolibro, y este obviamente también lo escuché en audiolibro.
en el podcast de Spotify de Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, que lo adoro a ese señor. Bueno, este libro me sorprendió como desde muchos puntos diferentes. En principio, ¿de qué se trata? Tenemos a Miguel Strogoff, que él es el correo del zar, y estamos obviamente en Rusia, o sea, esto está seteado en Rusia y me sorprendió muchísimo teniendo en cuenta que Verne nunca visitó Rusia, pero este libro, la ambientación y las descripciones es como si fuera de una persona que conoce Rusia, porque en algún punto parecía que estaba leyendo a un autor ruso, que bueno, obviamente Julio Verne también se formó en base a leer a esos autores, pero me sorprendió muchísimo todo el tema de las descripciones y demás. Y bueno, tenemos a Miguel Strogoff, que es el correo del zar, que tiene un mensaje muy importante que dejar, y estamos en todo un momento como a punto de estallar la guerra y bueno, invasiones y demás cosas, entonces todo eso se complica para el protagonista. Pero lo que más me sorprendió de esta novela, más allá de que parece escrita por un autor ruso, toda la ambientación, nunca imaginé que Julio Verne podía escribir una trama tan darks, porque generalmente los libros que leí hasta ahora de él es como que sí pasan cosas graves, pero al mismo tiempo como que no está ese aura de desesperación y de todo horrible. O sea, en este libro hay escenas, por ejemplo, muy explícitas de torturas o de cosas así. Entonces, como que wow, no me lo esperaba de Julio Verne y me sorprendió para bien. Sufrí bastante con este libro. No es como los libros de Julio Verne que uno lee de aventuras, qué divertido, van al centro de la tierra. No, esto es bastante devastador. Pero lo que más me sorprendió de este libro es que por primera vez en todo lo que tengo leído de Verne, por primera vez hay no solo un personaje femenino relevante, sino que es casi como la protagonista. Y hay como ahí entrelazada una historia de amor. Me pareció como que este libro resalía de las casillas de lo que había leído de Julio Verne hasta ahora. Me gustó mucho y me conmovió realmente. Así que nada, este libro va para mí y es muy bello y es muy precioso. Así que nada, fue una lectura no de felicidad, pero una lectura que digo, sí me interpeló después de... Estoy con un ciclo de muy malas lecturas. Arre, ya lo vamos a hablar mejor en el reporte de lecturas. Bueno, también leí este librito de Émile Cioran, Silogismos de Amargura, que me gustó un montón. Todo lo que leo de Émile Cioran me gusta, sé que me va a gustar. Así que nada, muy contenta porque estas cosas son como un respiro dentro de tanta literatura que no me gusta. También seguimos con Émile Cioran. Leí de tapa dura, que es Adiós a la filosofía. Este es un libro que es como una recopilación de textos que sacaron de otros libros de él, entonces es como un poco de todo. También me gustó un montón, lo adoro a Émile Cioran y me encanta su manera de transmitir las ideas. Bueno, para los que están en el canal hace rato saben que es mi filósofo favorito. También escuché en audiolibro Rosaura a las 10 de Marco de Nevi. Yo ya había leído para un recomendaciones de suscriptores a Marco de Nevi y lo que leí de él no me había gustado. Esto es lo mejor que leí de él hasta ahora y está muy bueno porque básicamente tenemos una historia que comienza como de una manera bastante inocente y después todo se empieza a poner medio darks, y es una de esas historias donde tenemos por momentos distintos narradores y te das cuenta cómo esa historia puede cambiar, se puede expandir o se puede como metamorfosear de acuerdo a quién es el narrador del mismo hecho. Entonces no les quiero decir qué es el hecho ni nada de eso porque es algo que se revela muy al final de la historia, pero tenemos una trama donde hay un chaboncito que vive como en un lugar que uno arrienda como para vivir ahí, como si fuera un lugar compartido con otra gente, y empieza a tener como una especie de romance con una chica y como que alrededor de eso empiezan muchas conspiraciones y después sucede una cosa que eso da lugar a las diferentes hipótesis y digamos cómo los diferentes personajes van a narrar un mismo hecho.
así que estuvo bastante bien y me mantuvo interesada durante toda la trama, cosa que no me había pasado con otras cosas que leí de Marco de Neví. También me compré en la Feria del Libro, que es el libro del Buen Olvido, de Pablo Farrés. Yo llevo varias cosas leídas de Farrés. Creo que va a ser casi imposible que algo supere las series infinitas. Creo que empecé, porque ese fue el primer libro que leí de él. Creo que empecé como con su top pick literature. Bueno, este libro, ¿de qué trata? Trata sobre un chabón que básicamente un día todo el mundo se olvida de él, pero no es como una cuestión de, bueno, se olvidaron de que existís, sino que desapareció directamente del sistema, o sea, fue eyectado del sistema, no existen más sus documentos, no está registrado justamente en el registro de personas, o sea, nadie lo juna, el tipo desapareció hasta para la ley, para el Estado, o sea, el chabón no existe. Y bueno, desde ahí empieza la trama. Ya habiendo leído varias cosas de Pablo Farrés, lo que me doy cuenta es que en algún punto da esa sensación, que es algo que sucede con muchos escritores, es algo que ya lo hemos hablado en el canal igual, que es como que el autor está escribiendo siempre una misma obra, por más que las tramas sean distintas, hay temas repetitivos, hay cierta como conexión entre los libros, que puede ser intertextualidad. Bueno, todos los libros de él están atravesados por esta sensación de desesperación total, entonces como lector no es una novela chill que estés como tranqui, sino que también se te contagia esa sensación como de desesperación total, y son todos así sus libros. Eso es algo que me gusta mucho, pero como digo, creo que su peak literature fue Las Series Infinitas, y creo que todo lo que puedas llegar a leer de él no sé si va a ser mejor que ese libro, porque no solo que es súper largo, sino que es maravilloso e increíble, y yo lo he comparado al nivel de los Sorias, así que imagínense como para que yo compare algo al nivel de los Sorias, tipo tiene que haberme gustado de una manera bastante intensa, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, este libro tiene un video para ese libro mismo, que es Tan rápido como quieras, que es básicamente un fanfic de Franco Colapinto y la Fórmula 1. Creo que es la mejor descripción que puedo dar de ese libro, y hay un video ya en el canal entero reseñando ese libro, así que bueno. Acá viene una noticia triste, es algo que ya lo esperaba en algún punto. Salió el segundo libro de la nueva saga de Cassandra Clare, que es The Rag Picker King, que es el segundo libro de Swordcatcher, que hay una reseña en el canal individual para ese libro. Ustedes saben, Cassandra Clare es una de mis autoras favoritas de fantasía, y es la primera vez que escribe algo fuera del universo de Cazadores de Sombras. Y bueno, Swordcatcher a mí no fue un libro que me haya matado, no fue un libro que yo diga, wow, tipo, qué gran construcción de mundo, no, la verdad es que no. Este segundo libro fue demasiado flop. Digo, no puedo entender cómo alejarse del mundo de Cazadores de Sombras, tipo, puede afectar tanto su manera de escribir. O sea, los personajes están muy mal desarrollados, son todos aburridos, no sucede absolutamente en la trama, menos hasta un poquito al final. No me interesa absolutamente nadie. Los ships que pueden llegar a ver, nada, como que no hay química ni siquiera entre los personajes ficticios. Es una cosa que en algún sentido, más allá de que se supone que es tipo adult fantasy, es muy aburrido. Así que el universo de Swordcatcher, en realidad creo que se llama The Castellane Series o algo así, la verdad es que no me atrapó. No voy a leer el tercer libro porque ya en principio me acordaba pocas cosas del primer libro, que fue un libro largo, y no me acordaba porque claramente pasó bastante desapercibido en mi vida. Ya, seguir un segundo libro con bastante, o sea, todo difuso en el cerebro, como que bueno, y para un tercero van a pasar, anda a saber cuántos años, y no, es como que no. Así que hasta acá termina mi relación con esta nueva saga de Cassandra Clare. Obvio, si en algún momento saca otra saga que no tenga que ver con esta, la voy a leer, o bueno, otro libro, pero yo me quedo con el universo de Cazadores de Sombras, que ya está llegando a su fin porque falta la última trilogía, que es The Wicked Powers, y por más que
traten de seguir sacando libros y explotar el último jugo de dinero que puedan hacer con Cazadores de Sombras. No sé cuánto más se puede explotar. Ahora está después del Kickstarter, que obviamente acá en Argentina quien lo pudo comprar, ¿no? Ahora hay una preventa de 10 novelas, es un libro de 10 novelas del universo de Cazadores de Sombras, que obviamente me lo quiero comprar. Pero bueno, veremos. Pero es un Barnes & Noble exclusive, así que solo se puede comprar ahí. Bueno, me estoy yendo de tema, pero qué sé yo. Bueno, por otro lado, releí Matilde debe morir porque tengo este libro que es Matilde debe matar. Y bueno, hace un montón yo leí Matilde debe morir antes de que haga el boom de TikTok. O sea, todavía no había hecho ese boom cuando yo leí Matilde debe morir. Recién había hecho esa reseña almendrada y todavía no estaba ese boom extremo. Entonces yo lo leí hace muchos años y no lo tenía tan... o sea, sí recordaba la trama, pero no lo tenía como tan así a la mano. Y bueno, releí Matilde debe morir, después leí Matilde decide vivir, que no lo había leído, para llegar a Matilde debe matar. Bueno, en principio tengo que decir que yo creo que Cristian Acevedo como escritor es uno de los pocos escritores argentinos que, ya saben cómo soy en este canal, es uno de los pocos escritores argentinos que para mí valen la pena hoy en día. Primero por su manera de escribir, porque tiene una literatura muy ingeniosa, porque presenta un universo expansivo y porque ya he leído muchas cosas de él, entonces me doy cuenta que no es fácil desempeñarte tan bien en tantos géneros distintos y no todos los escritores tienen esa capacidad de flexibilidad y que encima les salga bien. Entonces eso es algo que ya habiendo leído la mayoría de sus libros como que me doy cuenta. Matilde debe morir me parece un libro ingeniosísimo, es muy divertido, es muy raro y creo que todo el mundo dice lo mismo. O sea, ¿cuántos libros parecidos leíste? Es un libro muy raro y es un libro que está construido de tal manera que es demasiado perfecto. En algún punto es como que cierra redondo y te queda esa sensación como wow, alto flash, ¿no? Y eso es un poco la sensación que me vino cuando lo leí por primera vez. Con esta segunda lectura también, mientras lo leía, como que me venía en esto de pensar qué difícil tiene que ser escribir algo así, porque tenés que ser muy perfeccionista, estar demasiado atento de no pisarte a vos mismo, porque es una trama complicada. Yo no expliqué de qué se trata, pero para los que no sepan, Matilde debe morir es un libro en algún punto donde vos también sos un personaje de la historia y está escrito en segunda persona, cosa que no es muy normal encontrarse un libro así. Así que, bueno, cuestión. El segundo libro, Matilde decide vivir, que yo no lo había leído y ahora sí, porque tenía que leer este tercero. ¿De qué se trata? Bueno, sigue con la historia de Matilde y es bastante similar, o sea, la estructura es bastante similar al primero. Pero obviamente cabe decir que Matilde debe morir se lo puede leer como si fuera un libro autoconclusivo y no necesitas quizá expandirte y leer los otros, pero igual obviamente yo creo que un libro así que fue escrito hace tantos años, si no estoy mal, Matilde, el primero salió en 2012, si no estoy mal, creo que Cristian Acevedo pudo seguir un libro exitoso con otros 2 libros muy bien desarrollados, porque creo que como escritor no debe ser fácil tener que seguir un libro que podría haber sido tranquilamente autoconclusivo y seguir generando una trama relevante. El segundo libro de Matilde debe morir, que es Matilde decide vivir, está muy bien y la estructura es muy similar. Ahora, en este libro, que lo tengo aquí en mis manos, en representación de los 3, Matilde debe matar es un libro que ya se aleja un poco de la estructura que vemos en los primeros 2. Entonces, si están pensando que quizá este libro va a seguir con esa onda, no. Es bastante diferente y acá también creo que el autor se la juega
para que este sea el último libro que cierra así con nudito la saga de Matilde. De nuevo, creo que lo que mejor hace es el tema de cómo puede ser tan ingenioso para arreglarse con una trama que ya desde el inicio es complicada y es difícil. Por eso digo que hay que ser muy perfeccionista como para que te salga bien escribir 3 libros así. Entonces, nada, yo creo que lo que tiene el universo de Matilde es que, en principio, me alegra que este tipo de libros no se queden estancados. Me alegra que este tipo de libros tengan estas cosas excéntricas. Yo dejé una reseña de Matilde debe morir en la segunda lectura de en Goodreads, que la dejaré por ahí. Que un poco lo que digo en esa reseña es que me parece importante que este tipo de libros, que son como fenómenos muy aislados, este tipo de libros no queden en la excentricidad del libro que fue fenómeno en TikTok. Estos libros son como esos que terminan un poco colándose al sistema de los libros que son completamente marketingados y vendidos, que yo considero literatura vacía o basura también. Estos como que terminan colándose como diciendo, bueno, un poco la resistencia sigue estando y la literatura de buena calidad está ahí como a veces tipo en los márgenes, pero a veces se termina colando. Entonces yo creo que es importante que este tipo de libros no queden como, bueno, el fenómeno excéntrico de TikTok, porque es algo que pasa casi como sin querer, ¿no? Que un libro que no fue ultra publicitado por los medios, un libro que no fue escrito para vender, un libro que ni siquiera fue escrito para el público juvenil, suceda este tipo de boom. Creo que es importante que no quede solo como, bueno, el fenómeno excéntrico de TikTok. Y creo que tampoco está bueno, porque esto lo ve mucha gente, de la cosa como de prejuzgar. Ay, bueno, como es un libro de TikTok, es malo. Este no fue un libro escrito para el fenómeno de TikTok, no fue un libro para que lo consuman las masas. No es que a alguien le dijeron, bueno, escribí un libro que tenga todo esto que ahora vende. No, esto fue un libro que fue como esas cosas así medio del destino, medio del azar, que hicieron boom y demuestran un poco la resistencia. Entonces, más teniendo en cuenta que encima este es un libro de un autor argentino, me parece importante como que siga trascendiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que para muchos jóvenes o adolescentes es difícil acceder a la buena literatura. ¿Por qué? Porque básicamente lo que les presentan como, bueno, vos tenés este catálogo para leer, lo que les presentan es literatura comercial vacía y basura. Entonces, si tienen la posibilidad de acceder a este tipo de libros puede ser también una catapulta, no solo al resto de la literatura de Christian, que yo siempre la recomiendo, sino también a otros libros que son de calidad y no la basura que hoy se consume en TikTok. Así que nada, esa es como todo, o sea, yo sé que redilaté todo lo que quería decir, pero es como un poco lo que yo siento, ¿no? Y yo creo que el fenómeno Matilde representa un poco la resistencia de la buena literatura ante el mercado, queriendo imponer literatura vacía y basura en los adolescentes y los jóvenes. Así que nada, tipo, esto es el símbolo de la resistencia. Es el símbolo de la resistencia. Así que nada, bueno, eso creo yo y me parece muy importante. De hecho hay un video que habla un poco del fenómeno Matilde y tengo ganas de hablar hace rato de como un tema sobre, más que nada sobre las editoriales grandes y pequeñas, independientes. Es idea para un futuro video, quizá llegue o no, arre. Bueno, seguimos. Son 3 libros más. Bueno, Teatro Grotesco. Tenía hace un montón de tiempo pendiente este autor que es Thomas Ligotti. Yo no sé por qué flasheé que iba a ser otra onda, no sé por qué flasheé. Y lo que me encontré es como un Stephen King diluido y como medio tirando para un horror medio Lovecraftiano. No, no. Bueno, o sea, yo creo que de las pocas cosas que puedo rescatar de este libro es justamente el relato que tiene el mismo nombre que el título, que es Teatro Grotesco, pero no sé por qué, con este autor flashé que iba a ser otra onda y la verdad es que no me encontré algo
novedoso. La flashé, así que nada, tenía intenciones como, cuando a mí me interesa un autor yo tengo esta cosa como de tratar de leer todo lo que tenga publicado, pero no, con esto ya fue suficiente, ya fue suficiente. Bueno, este libro, por favor, este libro es Acércate. Primero, yo en el canal saben que yo bardeo a las editoriales, así como he bardeado a una editorial bastante conocida y grande uno de los videos de leyendo libros de youtubers, booktokers, bla, bla, bla. Yo quiero preguntar, ¿no? Porque este libro no fue traducido por inteligencia artificial. ¿Qué onda? Tipo, ¿qué onda con esto? Porque, o sea, tenemos una protagonista femenina y durante casi todo el libro, o sea, está hablando con pronombres masculinos. Entonces uno dice, ok, ¿qué pasó? En algún momento nos dijo que era género fluide, género no binario y no nos enteramos, nos lo pasamos de largo. ¿Qué pasó? No, simplemente es un error de traducción, pero yo digo, ¿qué clase de traductor y qué clase de editorial permite este error en un libro publicado? ¿Me querés explicar? Entonces vos estás leyendo y en un montón de momentos tenés a la protagonista diciendo cosas con pronombre masculino, por ejemplo, yo estoy muy cómodo. Flaca, sos mujer. ¿Qué onda el traductor? ¿Qué onda la editorial? Es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. ¿Saben lo peor de todo? ¿Saben lo peor de todo? Que yo este libro lo saqué de una recomendación de un youtuber, booktuber muy conocido de acá, de los más conocidos diría, hablando maravillas de este libro. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te pagaron? Porque mirá que hablar de maravillas de un libro que incluso está mal traducido, yo creo que ahí debe haber habido una buena cantidad de platita. Si no, no me lo explico. Si no, no me lo explico. Pero bueno, de terror, pero de terror, no el libro que es de género terror, sino de terror, todo. Y ponele, si obviamos, ok, que el libro está mal traducido, que es un desastre, que es una vergüenza para la editorial, lo obviamos. La trama es una porquería, o sea, una posesión demoníaca. Vos decís, la verdad esto parece una película de chiste, literal, una parodia de película de terror, tipo clase B. Bueno, último libro. Como les digo, esto, o sea, lo estoy grabando 17 días después de que terminó mayo. Así que este libro como que ya lo recuerdo muy aislado en mi cerebro. Tan desapercibido pasó que mi cerebro está como muy aislado, muy lejano. Y este libro es Winter in Sokcho, o como se pronuncie. Y lo único que recuerdo, es un libro muy corto igual, lo único que recuerdo es que era un pibito que hacía cómics o algo así, se iba de vacaciones a Sokcho y había una piba que trabajaba ahí, pero no pasaba mucho más, muy aburrido, muy relevante. Eso es lo único que recuerdo, tipo en mi memoria del libro, la verdad. Yo creo que cuando uno lee muchos libros, y esto es algo que yo me doy cuenta, porque yo hay libros que detesté y odié, que hasta el día de hoy sigo recordando la trama perfectamente, pero aquellos libros que me parecieron tan irrelevantes y tan aburridos con el tiempo es como que se van diluyendo. Esa es la colita de Amadeus. Como que se van diluyendo en mi cerebro. Y no hay nada peor que ser irrelevante, no hay nada peor que pasar a ser ignorado. Es la peor categoría en la que puede caer un libro. Creo que es mejor que un libro sea detestado antes que básicamente caiga en la nada. Y es lo que me pasa con algunos libros. También leyendo bastantes libros, porque en lo que va del año leí 140 o algo así. Es una cantidad decente teniendo en cuenta para mi ritmo de lectura, no quizá la cantidad que me gustaría teniendo en cuenta que estamos a mitad de año, pero bastante bien igual. Así que nada, gente, esto fue el video de hoy. Disculpen la iluminación, a mí me hace daño que esto sea la iluminación, pero bueno, es lo que hay. Odio el invierno, por favor. Necesito días de sol porque, o sea, no se dan cuenta que no puedo grabar. Tipo, miren, esto es un desastre.
Es un desastre, es una vergüenza. Pero bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que tengo un link de afiliada de Busca Libre y si compran con mi linkcito me llega 5% de comisión para comprarme libritos. Y a ustedes no les cobran ni de más ni de menos, es básicamente lo mismo. Bueno, nada, eso, gracias por ver, gracias por estar, los quiero un montón y nada, nos vemos prontito en otro video.